Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí Francisca, así que ponte cómodo porque hoy quiero hablarte de un tema bastante interesante. Esta vez serán 3 opciones, estas funciones principales de esta plataforma. Así que acá es muy interesante trabajar en Quotex, por eso te voy a hablar de estas 3. Quiero mostrarte en primer lugar. Lo primero que quiero es hacer los ratios de mercados OTC. Acá, como sabéis, vamos a trabajar con estas filas de pares de divisas. Están marcados por acá, así que en esta parte del mercado de divisas que tiene el mercado OTC, como lo pueden ver acá, ya sabes que este es uno de los pares de divisas interesantes y por eso es que se llaman así, se marcan OTC por OTC. Esto significa que tenemos acá el mercado y estas son nuestras características. Utilizamos acá el deseo particular de participar. En primer lugar, ¿qué puedes decir del mercado extrabursátil? Esa será nuestra pregunta. Un mercado extrabursátil es un mercado descentralizado en el que los participantes en el mercado negocian acciones, materias primas, por ejemplo divisas o cualquier otro instrumento que está disponible. Acá dos partes se mueven y si una bolsa está en el intermediario central, significa que los mercados extra bursátiles no tienen sedes físicas. En cambio, la negociación electrónica, amigos míos, es diferente, es un sistema de mercado de subastas, ese es el que más conocemos. En esta plataforma hay funciones que me encantan. En Quotex, la plataforma me permite operar desde cualquier momento, lo que significa que yo deseo participar. Así que en cualquier momento deseo tener los mercados OTC de ratio y esos son los que tendré disponibles. Esto también significa que si son extra bursátiles te proporcionan ese mismo pago. Acá un poco más alto y hay varios niveles a través del sistema estable del mercado de subastas. A través de un sistema de centralización de los mercados de subastas, esta es para la segunda opción, que quiere decir que puedes tener otras sesiones. Así que acá puedo mostrarte que hay algunos puntos claves. Los mercados bursátiles son aquellos en los que participan y se negocian diferentes partes, pueden ser recurrir en una bolsa central o también de terceros. Así que esa es la clave. En los mercados OTC no tienen ubicaciones físicas ni creadores de mercados. Algunos de los productos se negocian en el mercado extra bursátil, que son los bonos y los derivados de los productos estructurados y las divisas. A eso me refería y fue un currículum corto, lo que significa que son, por supuesto, las magníficas herramientas del análisis técnico. Porque si quieres con él, pues hay un gran análisis y estudio de mercado. Tenemos acá una situación bastante definida de acuerdo a las herramientas. Por ejemplo, para mostrar, en primer lugar, se muestran algunas cosas a través de la plataforma mientras que usted va teniendo su estudio, su análisis. Se pretende de acuerdo al sistema en el mismo gráfico para los fines de este gráfico que tiene una plataforma con una cantidad más grande de herramientas de análisis técnico. Y están situados a través de ese mismo botón. Hagamos clic acá de los indicadores y estos osciladores acá que son una parte bastante buena del análisis de las tendencias. En primer lugar, lo más habitual son las líneas de tendencias y puedes pasar a los osciladores que te muestran preferencias de volumen de negociación. Te están mostrando algunos patrones, algunos otros volúmenes en cuanto a términos de las herramientas de sótano que se encuentran allí. Y también te muestran la fuerza. Lo que quiere decir que usted está teniendo en la plataforma pues varias veces que le permiten tener aciertos. Cientos y cientos de herramientas de análisis técnico, usted puede seguir y trabajar, seguir indagándola
y al trabajar puede encontrarse con usted mismo a través de las herramientas principales, las herramientas generales. Esta plataforma es bastante buena para mostrar los dígitos generales y perfectamente están configurando de acuerdo al tipo de indicador. Así que esta es la primera parte de los indicadores que se están mostrando de acuerdo a la tendencia. Por ejemplo, el canal de Kellner, y aquí hay dígitos que se establecen perfectamente bien. Se establecen, por ejemplo, muchos años, como 30 años antes, preferiblemente aquí de acuerdo al sistema, que me permite estar solo en este. Se le permite trabajar y practicar en cualquier tipo de volatilidad que se encuentre, y se pueden seguir y encontrar diferentes dígitos preferidos, pero también permite trabajar cualquier tipo de volatilidad, cualquier tipo de estrategia con esos mismos dígitos. Luego está el análisis de los osciladores y se van a ir mostrando de acuerdo a la fuerza, la calidad, los volúmenes, la divisa y cualquier tipo de gráfico. Así que, por ejemplo, este es el indicador de impulso, por ejemplo. Está mostrando una situación de impulso. Por ejemplo, la tasa de cambio. Ejemplo, el RSI. Y puede seguir chequeándolo. Algún tipo de preguntas se puede mostrar entonces de acuerdo a las preferencias de algunos especialistas sobre el trabajo del tipo de indicadores. Por lo que se puede decir que se combinan de una manera para seguir y practicar la confianza. Así que los dígitos que se establecen por defecto son bastante buenos con el 80% de las estrategias y el 80% de la volatilidad del mercado. Si usted ve acá en lo siguiente, voy a decir que funciona bastante bien, y en la configuración predeterminada que tenemos aquí puedes seguir y gestionar estos mismos gráficos de forma que mejor te convenga. Y vamos a seguir con la situación acá. Realmente me gusta el tipo de forma porque va cambiando de acuerdo a la vista. Aquí puedes cambiar también, vas cambiando en esta misma plataforma la vista del día que quieras seguir adelante, que mejor te convenga. Vas a ir trabajando de esta manera, puedes seguir y especular algunos tonos, algunos colores y seguir con tu versión demo, seguir con esta versión oscura o bastante delicada que puede ser diurna. Aquí puedes seguir con esta tendencia eclipse que está bastante bien, va de acuerdo a los ojos más calmados, más descansados, y vamos a seguir trabajando con él, con las preferencias junto con los colores. Puedes seguir y encenderlo bastante bien. Aquí puedo utilizar nuevos colores. Puedes probar verdes, rojos con los candelabros para tener una mejor visión. Puede ser en modo blanco-negro, de acuerdo a la versión que más sea cómodo para ti, de acuerdo a tus horas de trabajo. Lo vas cambiando, lo puedes ir combinando. A mí me gusta que los candelabros pues sean más pintorescos. Así que me muestra acá perfectamente los candelabros, cómo funcionan. También tenemos los patrones de acuerdo a las velas, porque se llaman preferiblemente en forma de monocolor, así se definen mejor, se pueden identificar para ser más clara. Tenemos 3 o soldados blancos también, por ejemplo acá 8 o 9 top, pero 8 o 9 cuervos negros que están acá, que están acostumbrados para ello, y estamos acostumbrados a practicar a combinar algunos colores para ir cambiándolos de acuerdo a los patrones en tu gráfico, mientras tenemos acá solo el nombre de los patrones blanco y negro. Velas en blanco y negro pueden seguir adelante, cambiar una vista en blanco y negro de las velas, y será un comienzo bastante seguro para que te des cuenta de lo que estamos hablando de los profesionales anteriores. Así que yo creo que por acá esto está claro. Las funciones favoritas de Quotex, que son las mías, yo que te las recomiendo. Así que
Espero que estén atentos en un próximo video. Cuéntame qué te pareció en este y nos vemos en la próxima. Adiós.